Hola chicos, buenas tardes. En esta hora vamos a continuar con nuestras clases en cuestión de antropología médica y estábamos viendo la historia de la medicina y sobre todo llegamos a una parte donde ocurre un avance importante en cuestión médico, ¿sí? La ciencia médica se ve envuelta en circunstancias sociales, en factores también demográficos, factores que ayudaron al avance y a encontrar nuevos descubrimientos que han generado a lo largo de la historia un importante paso para el desarrollo de la medicina. Y ahorita vamos a ver los avances más importantes que han ocurrido y que gracias a ellos hemos podido avanzar poco a poco en cuestiones de la medicina. La frase del día de hoy nos dice, el éxito no es el final, el fracaso no es la ruina, el coraje es continuar y eso es lo que cuenta. El coraje de continuar es lo que cuenta. Continuar a pesar de que hayan terminado, continuar a pesar de que están hasta el fondo, como lo ocurrió, con lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, que fue un proceso vital para el desarrollo de muchas ciencias, pero que desafortunadamente la historia nos dice que fue una época de mucho sufrimiento y que también fue una época muy oscura para la humanidad, pero que también tuvo avances importantes en el desarrollo científico. ¿Sale? Primero vamos a ver con la teoría del germen en la cuestión de la enfermedad, del origen de la enfermedad. Ya habíamos visto en clases pasadas que Louis Pasteur fue un científico que él estuvo totalmente en contra de la generación espontánea, pero esta persona a mediados del siglo XIX puso fin a este pensamiento de la generación espontánea, que los microorganismos no se generan espontáneamente, sino que existen en la naturaleza. Y fue gracias a sus experimentos con el vino que él pudo descubrir la fermentación, ¿sale? Y descubrió que a través de la fermentación se producían microorganismos que ya estaban en los líquidos y estos mismos nos ayudaban a destruir o a producir otras sustancias. Y entonces, gracias a este descubrimiento importante, podemos diferenciar o distinguir que las enfermedades se generan por microorganismos que están ahí presentes. Entonces, su teoría tardó mucho tiempo para que fuera aceptada. Sin embargo, gracias a su teoría, en muchos quirófanos o en centros médicos se empezó a introducir técnicas de esterilización, técnicas de limpieza, que nos decían, tal vez ahí en ese instrumento hay algunas sustancias que no podemos ver o microorganismos que no podemos ver ni tocar, pero que ahí están presentes. Y si dejamos que se multipliquen, muy probablemente nos van a generar una infección. Y entonces, esta teoría nos indica que los microorganismos se generan o se generan a sí mismos y generan consecuencias, en este caso infecciones. También tenemos las transfusiones de sangre y los grupos y los tipos de sangre, y que fue y de forma importante, ya que durante la Segunda Guerra Mundial la cantidad de heridos podía darse o podía llevarse a la práctica médica de este procedimiento y que tuvo un avance importante en estos hechos. Pero las transfusiones de sangre datan mucho tiempo atrás, desde el siglo XVII. Y aunque no eran exitosos, sino que tal vez muchos pacientes o muchas personas tenían reacciones que les llevaban a la muerte, pero fue hasta el año de 1665 que se llevó a cabo la primera transfusión exitosa por un médico británico que realizó una operación entre dos perritos. Y estos perritos, o sea, al momento de transfundirle la sangre, se dio cuenta que no tenía alguna alteración. Posteriormente, fue dándose este tipo de transfusiones de grupos sanguíneos. Sin embargo, al no tener una compatibilidad importante con respecto a los grupos, empezaron a generarse o a presentarse las reacciones transfusionales que muy probablemente muchas personas fallecieron secundarias a estas reacciones. Sin embargo, fue hasta el año de 1901 cuando Karl Landstein
descubrió los diferentes tipos de sangre que estaban en la sangre y que habían o que están ahí o que existían y que estos generaban un grado de compatibilidad y de este modo puedo empezar a poner en práctica esta compatibilidad entre los grupos sanguíneos para poder transfundirlos. Y con esto ayudó a muchas personas que estaban o que tenían necesidad, que tenían alguna herida y estaban sangrando y necesitaban la reposición de esta misma. También existe el descubrimiento y la aplicación de los trasplantes de los órganos. Este descubrimiento no pudo haberse llevado sin el anterior, ¿sale? Es decir, primero tenemos que ver que los microorganismos estén totalmente estériles, que no tengan ninguna multiplicación de estos mismos que nos lleve a una infección, ¿sale? Y también necesitamos una compatibilidad. Cuando hablamos de una transfusión sanguínea, estamos hablando de una donación de un órgano. La sangre es un órgano. Entonces, este trasplante tenía que llevarse por la compatibilidad. Entonces, fueron muchos casos de trasplante en las personas que no tuvieron éxito. Sin embargo, al empezar a conocer los diferentes grupos sanguíneos, entonces dio pauta a que también que fueran compatibles los órganos y posteriormente esta posibilidad de rechazo vaya disminuyendo. Y entonces obviamente surgió la necesidad de más higiene, de más esterilidad antes del proceso de quirúrgico, durante el proceso quirúrgico y obviamente después del proceso quirúrgico. Pero fue hasta el año de 1933 cuando el científico suizo Jean Francis Borel desarrolló el primer fármaco inmunodepresor. Y gracias a este fármaco inmunodepresor disminuyó el rechazo de los órganos trasplantados. ¿Qué quiere decir? Que un cirujano trasplantó un órgano hacia otra persona, pero le tuvo que haber dado este fármaco para que el cuerpo no rechazara el órgano. Entonces, gracias a este fármaco inmunodepresor, empezó a tener una tasa de éxito. ¿Sí? Empezaron a generar estas donaciones y estos trasplantes de órganos generaron éxito y sirvieron de pauta a lo que tenemos o lo que conocemos hoy en día. Pero para que se desarrollaran fue importante tener estos avances científicos y poco a poco la escalerita ha ido creciendo. ¿Sale? Fue durante la Segunda Guerra Mundial que nuevamente hablamos de ella, que fue la precursora de la que y que dio lugar a un número de experimentos y descubrimientos en área médica, sobre todo. Teníamos muchísimos heridos y entonces los médicos experimentaban, principalmente en el ámbito de la cirugía o la medicina estética. Y esto se debía por la gran parte de soldados heridos en combate y que inclusive habían heridas que no necesitaban solo una reconstrucción funcional, sino que también una reconstrucción estética. Y muchos pacientes en esa época también necesitaban, inclusive necesitaban donaciones de órganos, trasplantes de órganos, y que muchos de ellos fueron exitosos gracias a estos estudios previos. ¿Sale? También tenemos el descubrimiento de la genética de la estructura del ADN, y este descubrimiento, aunque es relativamente reciente, es de los que más avances ha permitido en el mundo de la medicina. Y ahorita los avances genéticos están a la orden del día. ¿Sí? Hemos visto que los virus se mutan genéticamente, que las bacterias también mutan genéticamente, que nuestras células también mutan genéticamente y que tenemos ya actualmente tratamientos genéticos que nos ayudan a contrarrestar todo este tipo de anomalías o enfermedades. Aunque finalmente se le atribuye al doctor Watson y al doctor Crick el descubrimiento de la doble hélice. Recuerden que el ADN es una doble hélice de ácidos nucleicos. Y sin embargo, hubo personas antes de ellos que hablaron de una molécula totalmente diferente a los lípidos, a las proteínas, que ya eran conocidas. Y fue en el año de 1869 cuando un biólogo suizo descubrió una molécula donde había núcleos celulares, ¿sí? Es decir, en los núcleos de las células existía esta molécula que no era similar a una proteína, que no era similar a un lípido, que no era similar a un carbohidrato. Sin embargo,
Esta molécula la llamó ácido desoxirribonucleico, ya que como era en el núcleo, le llamó nucleico, le llamó a la sustancia que se encontraba en el núcleo, la llamó, ahora sí que haciendo referencia a encontrarse en el núcleo y que actualmente, hoy en día, la seguimos usando. Pero fue hasta el año de 1953 cuando estos dos doctores ya pudieron desarrollar la forma, ahora sí, la forma tridimensional de esta molécula que conocemos actualmente y que la vemos. También damos pauta al descubrimiento de la anestesia, que la anestesia, como vimos en clases pasadas, la utilizábamos desde mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Sin embargo, no existían técnicas que disminuyeran el dolor o técnicas que aumentaban la sedación y por lo tanto que se pudiesen hacer procedimientos importantes. Sin embargo, estos procedimientos no dejaron de hacerse. Muchas personas tal vez murieron o fallecieron durante los procedimientos quirúrgicos, pero fue hasta el año de 1846 donde hubo un antes y un después de la medicina moderna. Y hasta esta fecha, como les había dicho, una buena parte de los pacientes morían durante los procedimientos quirúrgicos, es decir, morían en el quirófano a causa del dolor o a causa del trauma producido por el procedimiento. Sin embargo, gracias al descubrimiento del éter etílico, muchos procedimientos pudieron realizarse con pacientes ya dormidos y que los pacientes dejaban de sufrir, que dejaban de tener dolor y por lo tanto el procedimiento se podía realizar de una forma mucho más amable, una forma más reconfortante para el paciente. El descubrimiento se expandió con gran rapidez gracias a William Morton, que fue uno de los primeros en usarlo. Y en 1842, un médico farmacéutico estadounidense, Crawford, logró usarlo durante las amputaciones y durante los partos. Aunque no fue Morton quien lo descubrió, fue quien se llevó el mérito. ¿Sale? Fue este médico utilizaba para dormir a los pacientes y podía llevarse a cabo los procedimientos quirúrgicos. También tenemos un descubrimiento importantísimo y que marca un antes y un después también. ¿Sale? Este descubrimiento de la penicilina fue muy importante. La penicilina fue el primer antibiótico que marca la historia de la terapéutica. ¿Sale? Y fue gracias al científico Fleming en 1940 donde puede extraer de un hongo, el hongo Penicillium, extrae la sustancia llamada penicilina. Y aunque este descubrimiento y esta investigación data de 20 años antes de su descubrimiento, fue hasta mucho después de que se descubrió donde se empezó a utilizar. Y marca la historia que fue en Estados Unidos, había una paciente muy enferma, que tenía meningococo, y fue meningococo o estreptococo beta hemolítico, y de repente los médicos no sabían qué hacer con ella. Era una mujer joven, entonces les dieron de este polvo de forma experimental, que era el extracto del penicillium, que llaman la penicilina, y vieron que la paciente empezó a disminuir la fiebre y empezó a mejorar las condiciones médicas, las condiciones clínicas, y se dieron cuenta que este recurso mejoraba los datos infecciosos. Y lo empezaron a usar y empezó la era de los antibióticos, ¿sale? Y fue en el año de 1922 cuando Fleming inició la búsqueda de este agente antimicrobiano que no dañara los tejidos animales, que no dañara los tejidos. Pero al verse incapaz de no encontrar esta sustancia, desistió totalmente de su investigación. Pero fue mucho después que se reactivó esta investigación. En el año de 1940 a 1941 fue usado este extracto para el tratamiento de las enfermedades microbianas. También tenemos otro tratamiento indispensable. En la diabetes, como hemos visto, la diabetes actualmente es una enfermedad que se puede tratar, pero que es una enfermedad que puede causar
una multitud de complicaciones. Y actualmente la diabetes, una de las complicaciones que puede generar es la cetoacidosis o el estado hiperosmolar, y que son enfermedades que tienen un alto grado de mortalidad. Sin embargo, hace tiempo atrás, la diabetes era una enfermedad totalmente mortal. Mortal, el paciente que tenía diabetes, paciente que moría. ¿Por qué? Porque la glucosa no generaba su función adecuada y el paciente se quedaba sin energía y el paciente obviamente moría. Entonces, fue en el año de 1923 cuando se encontró una solución para la diabetes. Y fue el doctor Frederick Grant, que fue quien desarrolló la insulina, ¿sale? Consiguió que la diabetes dejara de ser una enfermedad mortal, pero fue hasta el año de 1953 cuando se desarrolló una insulina muy lenta y que mejoró considerablemente la vida de quienes necesitaban esta sustancia. Entonces, los pacientes diabéticos deben el avance o la mejoría de la enfermedad gracias al descubrimiento de Frederick Grant, gracias a este médico que desarrolló la insulina a través de experimentos en animales, vio que mejoraban y que el paciente que estaba enfermo de diabetes en esa época y que se le aplicaba insulina, mejoraba. Obviamente, antes las pautas posológicas y terapéuticas eran un poco traumatizantes. Sin embargo, hoy en día ya las agujas y el tratamiento es bastante reconfortante, mucho más fácil y accesible para los pacientes. Entonces vemos que la Segunda Guerra Mundial supuso un caldo de cultivo perfecto para el descubrimiento y experimentación en una buena parte de los avances científicos, ya que está en la naturaleza de los seres humanos mejorar. El instinto de mejora va de la manita con la experimentación. Y en la Segunda Guerra Mundial fue la fase de la experimentación de los humanos, de la raza humana. Fue la fase donde todos aquellos médicos trataban de mejorar o trataban de curar, trataban de que las complicaciones se contrarrestaran y trataban que también esos procedimientos mejoraran. Y fue gracias a ahora sí que, a esta parte de la historia de la humanidad que fue muy oscura, que fue muy triste, pero que hubo avances médicos. Y fue también, no solo en los avances médicos, sino también en avances políticos, en avances bioéticos, ya que se desarrollaron múltiples comités, múltiples organizaciones, múltiples mandatos y leyes que ya actualmente protegen a la humanidad, ¿sale? Entonces, tal vez esta parte oscura era necesaria para que la población o para que la humanidad pudiese mejorar, ¿sale? Entonces vemos que a lo largo de la historia hemos tenido avances y retrocesos, ¿sale? Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial hemos tenido avances. Aquí la era de la oscuridad, de la era media, que terminó y que resurgió en el Renacimiento hasta el momento de nuestra era actual, ha dado pasos y pasos, pero fue el paso de la Segunda Guerra Mundial que impulsó a lo que tenemos actualmente, chicos. Entonces, estos avances médicos han servido para lo que tenemos actualmente, ¿sale? Y vamos a dar paso al avance de la medicina en México, que también fue revolucionaria totalmente. Y tenemos un antes y un después. Antes de la conquista, durante la conquista y después de la conquista española, ¿sale? Porque si nosotros recordamos un poquito de historia, México no es México como lo conocemos actualmente, sino México tenía diferentes áreas. Tenemos las áreas que estaba regida por los mexicas, áreas donde estaban los olmecas, áreas donde estaban los mayas, pero tenían algo en común. Algo en común era ahora sí que la ciencia médica de la curación, de los curanderos, de la magia, del misticismo, pero también ellos ya pensaban científicamente en herbolaria, en los procedimientos quirúrgicos, procedimientos que podían realizar
pero eso vamos a verlo más adelante, ¿sale?